Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase de biología. Soy el docente Mario Pozo Rojas. Estamos aquí reunidos en la sección C9 en nuestra segunda clase de biología, en la cual haremos al simultáneo, debido a complicaciones del horario, dos temas. Uno, las generalidades del curso de biología, de qué trata el curso de biología, y el otro, el origen de la vida. En principio, como les vuelvo a repetir, el curso de biología es muy importante para un docente, no porque sea él un ser vivo, sino porque el hecho educativo es un fenómeno biológico. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, la educación activa fenómenos biológicos en el individuo y los desarrolla y los humaniza. Como, por ejemplo, ¿qué activa? El aprendizaje. ¿Qué más activa? La inteligencia. ¿Qué más activa? Las otras potencias que tiene el ser humano. Esas potencias que están dentro del cerebro del ser humano son desarrollados gracias a la educación. Y no solamente eso, sino que evoluciona al ser humano. De eso siéntete orgulloso, estudiante de la Universidad Nacional de Educación. Tu profesión evoluciona al ser humano. ¿Qué quiere decir que lo evoluciona? Cambia las estructuras del órgano del cerebro. ¿En qué sentido? El órgano del cerebro actual es diferente al órgano del cerebro hace muchos años atrás. ¿Por qué es diferente hace muchos años atrás al cerebro antiguo? Por una sencilla razón. El cerebro ha habido, digamos, cambios debido a la educación. El conocimiento ha alterado al cerebro del ser humano. Un ejemplo clásico es el cerebro de Albert Einstein. Cuando uno lo ve morfológicamente el cerebro de Albert Einstein, pues va a ser igual que quizás del cerebro de una persona de la época de Platón, quizás, ¿no? Pero cuando uno lo pesa, hay una diferencia pequeña, significativa del cerebro. ¿A qué se debe esto? Que obviamente el conocimiento ha aumentado, esta persona ha, digamos así, mejorado sus capacidades mentales que él ha tenido, y por lo tanto ha desarrollado más áreas de su cerebro que otras personas no de esa época, debido a la alimentación, debido este, a la cultura, debido al conocimiento que ha tenido, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace incrementar el peso en pequeñas proporciones y también, digamos así, las áreas. Cuando se hicieron un corte de las áreas del cerebro de Albert Einstein, se vieron que ciertas áreas de él eran, digamos, estructuralmente diferentes al cerebro de una persona común y corriente de su época y las épocas antiguas. Entonces, ¿eso cómo se genera? Pues mediante la educación. Obviamente, si tú tienes un coeficiente de inteligencia alto, tienes un entorno que desarrolla eso, más una cultura científica anterior a la tuya, hace que mejor se dé esa visualización del cerebro. El cerebro, por lo tanto, ha ido cambiando y también el ser humano ha ido cambiando como tal. Si usted compara el ser humano actual con el ser humano de los años de Platón, va a haber una diferencia muy importante en tamaño, por ejemplo, rango de edad, huesos, solidez de los huesos,
estructura de los órganos internos y todo eso. Y todo eso debido a qué? A que el ser humano, gracias a la educación, ha mejorado su alimentación, tu forma de ciudad que vive, sus comodidades, etcétera, etcétera. Cada año más hay más comodidades del mismo ser humano que él mismo se ha puesto. Y eso es sin duda gracias a la educación, porque la educación es la vía de entrada del conocimiento. Es, en este rato, te conviertes tú en el programador de los conocimientos, valores, actitudes, destrezas que debe haber en ese ciudadano. Que yo quiero al futuro de ese ciudadano. Porque tú estás apostando a un futuro, digamos así, eh, lejano, ¿no? Es por eso que este curso de biología te va a hacer entender cómo es que, digamos, estos mecanismos posibles para que tú seas un mejor educador mañana a pasado. Por ejemplo, el fenómeno del aprendizaje es un fenómeno biológico. Pues este curso de biología te va a enseñar a eso. Cómo vemos hoy en día el aprendizaje, los neurocientíficos, etcétera, etcétera. Es por eso que la página, eh, el aula virtual que usted tiene de este curso, la mayoría de los libros que esté, las tareas que están, es de premios Nobel. Acá usted está leyendo a Nobel Prize o a premios Nobel debido a esa calidad de conocimiento que tenemos. Y es debido a eso que usted también debe autoexigirse para lograr un mejor aprendizaje. Pero la biología, como aparte de eso, de dar un conocimiento del ser humano, de esa transformación biológica que él mismo se ha hecho gracias a la educación, también te da un entendimiento de su rol como ser vivo ante otros seres vivos. ¿Por qué? Porque tú no eres diferente a otros seres vivos en el tema de la ecología. Tú cumples un rol ecológico dentro de un sistema. Tú eres parte de un sistema ecológico. Tú no estás al margen de. Y no estamos hablando porque tú contaminas, no contaminas, sino que tú eres ahí una pieza fundamental en lo que llamamos la cadena alimenticia. Tú eres un depredador, una presa. ¿Qué cosa eres tú como ser humano? Dentro de un sistema de ecosistema. Y a la margen de eso, ¿cómo es que tú has llegado a hacer eso? Ahí también te explicamos la evolución. Y es por eso que vamos a ver miradas de otros seres vivos para entender por qué nuestros órganos tienen una semejanza, diferencia con otros seres vivos, porque vamos a encontrar ahí patrones quizás comunes, lógicas visibles en lo que es, digamos así, perdón, en lo que es un ser vivo, ¿no? Perdón, disculpen, o sea, algo, cuando creo que algo pasó con la diapositiva. ¿Se ve, chicos? Por favor, me dicen. Sí, profesor. Se malogró, creo, ¿no? Disculpen, no sé qué sucedió. Cuando creo que... oh, bueno, disculpen. Ya. Bueno, entonces, en ese sentido, el curso de biología tiene esas circunstancias. O sea, que te vaya a hacer entender a ti el fenómeno educativo, tu rol como especie y, en pocas palabras, te va a decir tu historia evolutiva. Te va a hacer entender las enfermedades que tú posees para poder tener una comprensión de lo que tú eres, un ser vivo. Tú no eres el Hijo de Dios, ni tampoco eres vienes con un propósito aquí en planeta Tierra.
ni que vas a reinar al otro planeta, ni nada por el estilo. Tú eres simplemente un ser vivo que se diferencia a los demás debido a ciertas características. ¿Qué cosa define a un ser vivo? ¿Qué cosa hace que tú tengas vida? Todo eso también se te va a explicar en lo que es, pues, este curso. Para eso hay que entender cómo entendemos ¿se cambió de diapositiva? ¿Me dicen? No, sigue siendo la misma diapositiva, profesor. Pues se está cambiando. Ya. El controlador está mal. Ahora sí se puede ver la diapositiva, ¿me dicen? Sí, estimado. Ahora sí, profesor. Ya se puede, profesor. Perfecto. Mi control de diapositivas está mal. Bueno, estaba. Entonces, en ese sentido, perdón, en ese sentido, vamos a entender qué significa biología. En biología fue descrito o sea, la palabra biología como tal, como ciencia, fue propuesta por Lamarck, un gran biólogo como tal, ¿no? Y estas se empezaron a dictar como asignatura en las universidades después del siglo XX. Y por lo tanto, desde ahí ya existe una tradición de la ciencia como tal. Por lo tanto, la universidad es donde se originan las ciencias, no en los laboratorios, no en los colegios, ni en los institutos, no. Sino en la universidad. Porque desde ahí es la partida para que exista esta tradición de la disciplina o de la ciencia per se. Y ahí viene el rol que tiene la universidad ante el mundo, el legado que tiene, ya que es el origen de las ciencias, ya que es aquí en las universidades es el origen del conocimiento, es donde se generan los nuevos conocimientos, y pues Lamarck sabía muy bien esa tradición. Pero, obviamente, Lamarck y Travis, al poner la palabra biología, lo hizo utilizando los griegos, la palabra griega. ¿Y por qué el griego? ¿Por qué el griego fue utilizado para decir, pues, bio, vida, logo, ciencia o tratados? ¿Por qué? Primero, es un tributo que se hace a los griegos, ya que fueron ellos, digamos, las culturas que mejor sistematizaron el conocimiento y más difundieron, debido a que el Imperio Romano era un imperio, pues, obviamente, que colonizó gran parte de Europa. Y por lo tanto, sus conocimientos fueron difundidos a esta gran parte de Europa. ¿Me dejo entender? O sea, nosotros, por ejemplo, debemos entender que seguramente aquí en el Perú había un conocimiento de biología, posiblemente. Quizás una primera sistematización de esos seres vivos, en Runancini a lo mejor, ¿no? O en otras culturas también. Y si, por ejemplo, nosotros hoy día encontráramos, por ejemplo, una obra escrita en Caral, ¿no? Que fue un tratado de biología, supongamos que hemos encontrado algo así, ¿no? O sea, que con otras palabras, obviamente, ya no sería biología, sino otras palabras en el idioma quechua, pues no podríamos cambiar el nombre de la ciencia, por una sencilla razón. No porque no pudiéramos hacerlo, sino porque que sigue siendo la cultura griega la que, digamos, con mayor anticipación, más antes, ya se sabía de la humanidad ya conocía, vamos a decir, de sus inicios. Y en ese sentido, Aristóteles fue uno de los pioneros. Estos pioneros, ¿en qué sentido? En la sistematización. O sea, él
hizo una primera clasificación, etcétera, etcétera. Y la palabra ciencia ya existía por Platón. Platón había descrito en una obra que ustedes tienen que leer. Es una obra que todo estudiante de educación tiene que leer obligatoriamente, que se llama La República de Platón. Esa República de Platón es una obra, como lo dice Rousseau en su gran obra El Emilio, dice ahí que esa obra es una obra educativa, no es una obra de política, es una obra de educativa. ¿En qué sentido? Porque aparece la palabra ahí episteme, que justamente significa ciencia, y también logía, que significa estudio. Ahí vienen las palabras estas de ciencia, logía, también viene una parte de la República que seguramente todo el mundo les ha dicho, que es las cavernas de la República. De ahí viene, de justamente de esa obra de la República, y es por eso, en honor a esos griegos, que fueron las primeras personas que sistematizaron de forma lógica, ordenada, el conocimiento de la naturaleza, sobre todo la naturaleza biológica, es que utilizan este término utilizando las palabras griegas y no tanto las palabras de su idioma de ellos, porque había una tradición anterior, y es por eso que le pone la palabra biología, que se asigna hoy en día a la ciencia que estudia a todos los seres vivos. ¿Para qué? ¿Por qué se estudia a todos los seres vivos? Para poder contestar la gran pregunta que sigue siendo una incógnita, ¿qué es la vida? Es una pregunta muy complicada de responder, como tantas preguntas que el mismo ser humano se ha, digamos así, dicho. Por lo tanto, la biología es la ciencia que trata a los seres vivos y considerando qué cosa, sus aspectos. No sé si ustedes pueden ver, bueno, desgraciadamente se ha corrido demasiado la diapositiva, pero vamos a decir que ha habido, bueno, ustedes pueden imaginar por sí mismos, que hay pues desiertos, ¿no? Hay playas, hay diferentes ámbitos en los que se da. Si uno analiza esos ámbitos, el planeta Tierra tiene un color, el agua del mar tiene un color, si no fuera por los seres vivos. Los seres vivos le ponen, pues, una diferencia abismal al planeta. Es por eso que este planeta, cuando uno sale del planeta, lo ve más o menos azul verdoso, ¿no? O sea, vamos a decir, no se sale tanto tampoco, no hay que irse pues hasta Marte para poderlo ver así, pero se sale así. Entonces, ¿por qué? Ese color que tiene se debe justamente a la presencia de los seres vivos, lo que no ocurre con otros planetas, que obviamente no tienen seres vivos en la magnitud que tiene nosotros, ¿no? Este planeta, ¿no? Aquí también vamos a ver las escalas. ¿Qué significa escalas? Que hay seres vivos que pueden medir, pues, micras, pequeñas micras. ¿Qué significa pequeñas micras? Que pueden ser pequeños en tamaño, pueden ser inclusive hasta algunos medir inclusive menos de una micra, y también va a haber, pues, organismos que viven, están, en su medición es en centímetros, otros que están en metros, y algunos que inclusive llegan a kilómetros, ¿no? Y actualmente, y más en las épocas de los dinosaurios, ¿no? Donde medían, pues, tremendos, gigantes huesos que existían, que pues dice cómo es de variada esas escalas de medición a la que tenemos, ¿no?
Aquí ustedes van a ver algunos seres vivos que están en peligro de extinción. Cuando hablamos de peligro de extinción, pues siempre generalmente nos apenamos, ¿no? Por el osito que está ahí. No sé si pueden ver ese osito. ¿Conocen ese osito o no, chicos? Sí, ¿Cómo le llama ese sí, osito? A ver, ¿conocen ese osito o no? ¿Cómo? Oso pardo, ¿no? Es el oso pardo. El oso pardo está en peligro de extinción. Perfecto. Todos nos apenamos, lloramos, osito pardo, no te extingas, etcétera, etcétera. ¿No? Pero no solamente los ositos pardos están en peligro de extinción, también las aves. No sé si ustedes vieron eh, no sé si dicen, no sé si vieron ustedes alguna vez la película Río. ¿Vieron la película Río o no, chicos? No. ¿Nunca vieron la película Río? De un pajarito que, bueno, de un ave, perdón, de un ave que a la que, hasta la televisión creo que sacan esa película, de esa ave que tiene que la encarcelan, la tienen que liberar, etcétera, etcétera. No sé si vieron. Una película que romanticona que hicieron, ¿no? Un tiempo. Hollywood sobre todo hizo ese, esa, esa, esa película, ¿no? Disculpen que siempre, cuando no se pasa esta diapositiva, se queda así, ¿no? Perdón, disculpen. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Disculpen, vamos a ver. Vamos a encontrar, aparte de algunas especies que también están en peligro de extinción. Por ejemplo, esta ave que está aquí, también está en peligro de extinción. ¿Alguien la conoce? ¿Cómo se llama esta avecita? Si la conocen o no la conocen. ¿Conocen esta avecita, chicos? No, profesor. Ya. ¿Este sapito la conocen o no? Es un anfibio. ¿La conocen o no? Es un sapito. Rana, O una la rana, rana. ¿Qué cosa es? Una rana, ¿no es cierto? Una ranita, ¿no es cierto? También está en peligro de extinción, que no lo crean. ¿Qué será? A ver, ¿quién conoce? iguana, ¿Iguana? ¿Qué cosa será? iguana, La iguana, esa. Iguana. ¿No? Iguana. iguana, profe. Entonces está en peligro de extinción también, aunque no lo crean, ¿no? Esta aquí en especial, ¿ah? Pero no solamente son los que están en peligro de extinción, también hay hongos que están en peligro de extinción. ¿Ah? Hay insectos que están también en peligro de extinción, hay plantas que están en peligro de extinción, hay algas que están también en peligro de extinción. O sea, cuando uno habla de peligro de extinción, realmente uno piensa en los grandes animales, pero a veces uno no se preocupa en los hongos, en los anfibios, en las aves, en las plantas, en las algas, en los insectos, que también están en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Y todos ellos cumplen un rol muy importante en la cadena alimenticia. Entonces, a eso se refiere diferentes aspectos, ámbitos, escalas de los seres vivos, ¿no? Que hay que tener en cuenta que inclusive el planeta Tierra tuvo 3 extinciones importantes. O sea, pocas palabras, el planeta Tierra casi desaparece los seres vivos de la faz del planeta durante no solamente una sola vez, sino 3 veces. Y dicen algunos que nos estamos yendo a la 4ª extinción, ¿no? Pero eso ya es hilar, digamos, muy fino, ¿no? Bueno, seguimos. A ver, vamos a ver qué dice por el chat. No, nada. Dice, ¿por qué le dicen oso pardo? Bueno, en realidad, de pardo no tiene nada, ¿no? Es simplemente un nombre que le pusieron, ¿no? Después lo vamos a ver eso cuando veamos los animales, Profe, el audio. cuál es su verdadero nombre científico, cuál es su verdadero nombre que debe decirle, eso ya lo vamos a ver. ¿Aló? Omar, ¿qué decías? No se No escuchaba. se escuchaba el audio. ¿Cómo que no se Creo que escucha es el bien? internet.
Creo que es el internet, es por eso que un poquito no se le escuchó. ¿No se me escuchó? Hay No, momentos, ¿cómo? profesor, que el internet, digamos, la red se le disminuye pero vuelve rápidamente y esos momentos es donde distorsiona un poco el audio. Ah, es el internet, ¿no? Bueno, ese es el internet que siempre es así. Bueno, seguimos. No sé qué estábamos. Ya, bueno. eh, seguimos. ¿Qué es la biología? Bueno, como ustedes lo estaba diciendo ustedes, es el estudio de qué. ¿Qué cosa estudia? Las múltiples formas que adoptan los seres vivos. Las múltiples formas. ¿Por qué? Porque los seres vivos es lo más variado que existe. Hay, pues, 7 reinos que nosotros tenemos que estudiar en los seres vivos. Estos 7 reinos, inclusive unos sistematizadores dicen que no son 7, sino son 14, pero hay un consenso en la mayoría de biólogos para aceptar 7. ¿Qué se estudia dentro de estos seres vivos? Su estructura. Esa estructura puede ser externa, puede ser interna. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo, digamos, corto a un calamar, ¿las estructuras internas serán igual que un ser humano? Les pregunto. Son diferentes. Claro, ¿ven? Si uno ve la diferencia de un calamar por fuera, es diferente a un cangrejo, ¿sí o no? Sí. A eso se llama estructura, ¿está bien? Y cada estructura cumple una función especial, ya sea esta estructura puede ser dentro de la misma célula, por ejemplo, una organela, todas, así sea una estructura macro, como un órgano, como un tejido, como un sistema, o como una célula, o como una organela de la célula, tiene una función determinada. Esta función determinada es debido a los componentes químicos que tiene esta célula. No solamente tiene eso, sino que lo principal es que evoluciona. Todo ser vivo tiene como característica fundamental la evolución. La evolución es, por lo tanto, un rol muy preponderante en los seres vivos. ¿En qué sentido? Que los seres vivos, vamos a decir así, eh, no siempre van a ser perennes genéticamente idénticos a sus semejantes. Va a haber unos cambios que no necesariamente son cambios de mayor cantidad de órganos, sino son cambios que hacen hacer a la especie más apta a ciertas condiciones climáticas, ambientales, depredadores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, hay un desarrollo y su relación con el medio ambiente. Este desarrollo se está refiriendo, por ejemplo, a un desarrollo de tipo embrionario, desarrollo de tipo de crecimiento y sobre todo cómo ese ser vivo se relaciona. Por ejemplo, nosotros cómo nos relacionamos con otros seres vivos al ser depredadores. Agarramos un pollito a la brasa y ¡fum! Pollito con papa, ¿cierto? Más tu atuncito y más tu Coca-Cola Light y por lo tanto ya tendrás, ahí te has convertido en un depredador. Ese es como tú te estás relacionando, vamos a decir, con otro ser vivo, ¿sí? Muy bien. La biología, como les decía, viene de 2 palabras griegas, que ya sabemos por qué, que fue propuesto por Lamarck y Trevirius, ¿cierto? Que estudia los seres vivos. ¿Pero qué estudiamos? Ya le dije su estructura, como el corazón, los pulmones, o los órganos internos que tenga, si tiene riñón, no tiene riñón, qué estructuras tiene internamente. O sea, cuando encontramos un ser vivo, supongamos, por primera vez lo encontramos, vamos a suponer, es nuevo,
Primero lo que tenemos que ver es que ese ser vivo, haya muchos de esos seres vivos, vamos a suponer una nueva especie, ¿ya? Esa nueva especie la encontramos y queremos, no solamente, si encontramos uno solo, pues ni modo que vamos a matarlo para ver sus órganos internos. Esperamos a que muera para que obviamente veamos las estructuras internas, ¿no? Pero lo que hacemos son las descripciones morfológicas, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo queremos ver si existen otros seres vivos idénticos a él, para decir, pues este es un ser vivo que está en peligro de extinción, para decir que es el último sobreviviente, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, no lo vamos a matar, ¿no? Así, fuertemente, ¿no? ¿Qué formas adopta? Bueno, cuando vemos las formas, pues ustedes vemos que los vegetales tienen una forma diferente a los animales, las bacterias tienen una forma diferente a estas, las algas tienen diferente forma, depende del tipo de célula, depende de cómo se unan estas células y depende cómo, en qué ambiente está, es que la forma de este ser vivo se va a adoptar, ¿no? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué funciones hay dentro de un ser vivo? Una función de nutrición, una función de reproducción, de síntesis, ¿no? ¿Qué relación hay con el medio? ¿Qué se refiere? ¿Dónde vive? Porque no es lo mismo un ser vivo que vive en un mar que vive pues en un desierto, no es lo mismo un ser vivo que vive en las montañas, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay un cambio ahí en su aspecto, en sus órganos internos que se van a adaptar a ese tipo de, 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 eh, de ambiente que exista, ¿no? Y sobre todo, todo ser vivo evoluciona, ¿no? Todo ser vivo, sin lugar a duda, va a evolucionar. ¿Me dicen si se puede ver la otra diapositiva o no? No. No sé No, por qué no. todavía no, profesor. Ahí está, Ya. listo. Entonces, aquí, ¿qué hace que una ciencia, digamos así, cumpla con ciertos requisitos para hacer ciencia? ¿Por qué la biología es una ciencia? Obviamente una ciencia de la naturaleza. ¿Por qué la pedagogía como tal no es una ciencia? ¿No? ¿Cuál es la discusión ahí? Hay una discusión que usted no lo sepa, que hasta hoy en día existe, de si la pedagogía es una ciencia o no lo es. Dicho de paso, pues ni Peñalosa decía que la pedagogía es una ciencia, ¿no? O sea, con eso le decía todo, ¿no? Bueno, qué es, digamos, una ciencia? ¿Por qué tenemos, digamos así, nosotros somos la Facultad de Ciencias? ¿Por qué? ¿Qué nos hace diferencia a nosotros de otras, digamos así, disciplinas que existen? ¿Cuál es el honor, digamos así, que nos hace ser únicos, vamos a decir así, ¿no? Primero que todas las ciencias tienen un objeto de estudio. Por ejemplo, la física tiene un objeto de estudio diferente, ¿no? A la biología, porque la biología estudia solamente a los seres vivos, nada más. Ahí, la biología, por lo tanto, ¿va a estudiar los espíritus? Les pregunto a ustedes. No, solo los seres vivos. ¿Me dejo entender? ¿Te va a dar algún tipo de explicación de por qué existen los fantasmas? No. ¿Me dejo entender? Porque su objeto de estudio es seres vivos. Punto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Igualito la física. Tiene un objeto de estudio diferente. La química, lo mismo. La química tendrá un objeto de estudio diferente. ¿Sí? ¿Ustedes de qué son? ¿De qué especialidad son? Matemática.
matemática. La matemática es una ciencia factual, ¿no es cierto? Tiene su objeto de estudio diferente, ¿no? A la biología, ¿no? Por lo tanto, según este objeto de estudio va a haber ciencias que se dicen de la naturaleza, o llamadas ciencias naturales, como la física, química, biología y sus derivados, o ciencias de la sociedad, como la historia, etcétera, etcétera, o ciencia del pensamiento, ahí viene la lógica, la matemática, ¿se da cuenta? Porque son ciencias de representación del mundo natural. La lógica, por ejemplo, tú no es pues, la lógica tú no la encuentras afuera como un fenómeno natural. Es simplemente una interpretación que tú haces de los acontecimientos y que esa lógica te ayuda, pues, a analizar esos acontecimientos que tú tienes en el día a día, ¿no? ¿Y qué utiliza la ciencia para poder encontrar un aproximado a la verdad? Nosotros, los que nos dedicamos a ciencias, ya sea ciencia de la naturaleza, ciencia de la sociedad o ciencia del pensamiento, tenemos aproximaciones a la verdad. Nosotros, a diferencia de la religión, que dice tener la verdad y nada más que la verdad, y es la única verdad, nosotros decimos, tenemos aproximaciones a las verdades. Algunas aproximaciones llegan al 99%, algunas aproximaciones llegan al 80%, otras al 70%, otras al 90%. ¿Por qué? Porque eso es para nosotros el conocimiento, una aproximación a esa realidad que sabemos desde ya es quizás con algún sesgo de error. ¿Y cómo llegamos a ese conocimiento? ¿Cuál es la forma de llegar ahí? Mediante un método. Tenemos un método de científico. Este método científico, obviamente, ahí recurrimos al de Becker, ¿no? Pero el método científico es, digamos, es como decir la carretera por donde tú llegas a la verdad. Es el camino, ¿no? Si tú te alejas de esa carretera, pues te desvías y por lo tanto nunca llegas a esa verdad. Entonces, ese método científico es la forma como yo voy a llegar a esa verdad. Cuanto más me acerque, mejor habré conducido, vamos a decir, me habré conducido en esa carretera del método científico. El método científico es un camino que tenemos todas las ciencias en generales, todas, ya sea de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento, para poder llegar a esa verdad. Pero no es la única forma, el método científico, para llegar ahí, obviamente. Por ejemplo, hay hindúes que dicen que para llegar a la verdad necesitan la meditación, no necesitan el método científico. Ah, ¿ven? Ellos dicen que inclusive pueden viajar hace 20.000 años, 100.000 años, para poder, digamos así, para poder conocer el pasado, por ejemplo, te dicen, ¿no? ¿Y por qué no se utiliza eso? Porque no es algo replicable. El método científico sí es algo replicable. ¿Qué significa? Que no importa la edad, no importa el grado de conocimiento que tú tengas, no importa la cultura, el idioma, si tú sigues los pasos del método científico, puedes encontrar esa aproximación a la verdad. No sé si se me entendió. ¿Se me entendió o no se me entendió, estimados estudiantes? Sí se comprendió, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Ese método científico nos lleva a esa verdad que le decimos nosotros conocimiento. Nosotros no decimos la palabra verdad, ¿no? Porque es una palabra ambigua.
decimos conocimiento. ¿Qué tipo? Conocimiento científico. Y ese conocimiento científico, perdón, disculpen, como siempre hay estudiantes que están perdidos. Disculpen. ¿En qué estábamos diciendo? Disculpen. Aló, aló, ¿se me escucha? Aló. Sí, profe, sí Sí, se le profesor, escucha. se lo escucha. Ya, de que profesor. estábamos, estábamos disertando del conocimiento científico, ¿no? Entonces, el conocimiento científico tiene categorías. Una categoría, decimos teoría. Teoría es lo más aproximado a una verdad. O sea, cuando hablamos de teoría, no es algo como decir una suposición. No. Yo no digo, yo tengo mi teoría. Eso es simplemente una teoría. No. La teoría es un conjunto de conocimientos sistematizados en la que dentro de ella están las aproximaciones a la verdad incorporadas como tal. Por lo tanto, esta diapositiva con aquí no funciona. No, así nunca voy a terminar. Voy a poner otra diapositiva porque así no. Malo que me distrae que otra cosa, ratito. Disculpen, disculpen. Una teoría, en pocas palabras, es un conjunto de conocimientos en la que están dentro de ellas leyes, eh, perdón, leyes, hipótesis, eh, etcétera, etcétera. A veces, generalmente, las personas confunden hipótesis con teorías y son dos cosas diferentes, ¿no? ¿En qué sentido son cosas diferentes? Pues en que una teoría es un corpus de varios conocimientos científicos en la que está dentro de ella. Por ejemplo, tenemos la teoría de las células, teoría celular. ¿Por qué? No es porque no existan las células o porque dudamos que la célula exista, sino porque hay conocimientos ahí acumulados de lo que se conoce sobre la célula. Igualito, teoría de la evolución.
¿Por qué? ¿Por qué decimos teoría de la evolución? Porque dentro de esa teoría de la evolución hay pruebas, experimentos, hay inclusive leyes que están ahí dentro, como la ley de la genética, que explican esos fenómenos del fenómeno que conocemos como nosotros como la evolución, igualito. Teoría de la gravitación. ¿Por qué decimos eso? No porque dudamos que exista gravedad, ¿no? Porque la gravedad es obviamente algo que está comprobadísimo, sino que pues ahí dentro de lo que llamamos teoría va a haber leyes, como la ley de Newton, la ley de Albert Einstein, etcétera, etcétera, experimentos que nos comprueban justamente ese hecho. En pocas palabras, una teoría es pues un conjunto de evidencias que el ser humano ha sistematizado para poder explicar un fenómeno. Eso es una teoría, no es cualquier cosa. Yo no puedo decir yo tengo mi propia teoría, eso es simplemente una teoría. El que dice eso es que no conoce la palabra teoría y por lo tanto está hablando bobadas, ¿no? Como se dicen ustedes, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la ciencia? ¿Por qué hace todo esto? Uno, para conocer la realidad. Partimos de la curiosidad. Explicarnos por qué ocurre ese fenómeno. ¿Con qué fin? Transformarlo. Para que ustedes vean, ¿acaso no fue a los científicos que la humanidad recurrió en la pandemia? ¿O quién fue el que solucionó el problema de la pandemia? ¿Lo solucionó los que meditan en un monte diciendo yo encuentro la verdad? Les pregunto a ustedes. Los que creen en Anunnakis fueron los que descubrieron ese hecho. Les pregunto a ustedes. Vamos chicos, hablen. ¿Quién fue el que descubrió esa solución a esa verdad? Un conjunto de científicos, biólogos, químicos, ¿no? Exacto. Ahí estaba la ciencia, ¿no es cierto? O sea, en pocas palabras, a las grandes dificultades se acercan a la ciencia. Si viniera un meteorito al planeta Tierra, les pregunto, ¿yo rezando voy a impedir que el meteorito llegue acá al planeta Tierra? No. ¿Me va a entender? Sí, profe. ¿A quién recurriré? Al científico. Sí, Ese científico, a ese científico recurriré ¿para qué? Para que él, uno, ya sabe cuándo va a venir. Él ya, inclusive ya ha calculado. No sé si han visto esas películas sí, de ciencia ficción donde calcula cuándo va a llegar, etcétera, etcétera. No sé si han visto. sí, pero de la manera de cómo evitar que caiga en la tierra, sí. Pero han visto esas películas, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué existe ese tipo de conocimiento? Al margen de que sea verdad, no sea verdad lo que obviamente las películas hacen, ¿no? Porque efectivamente los científicos predicen los fenómenos. Predicen los fenómenos de impacto, dónde va a caer, etcétera, etcétera, porque ya han medido, han hecho el cálculo, han hecho la predicción, mejor entender, han hecho, por lo tanto, la generación de ese conocimiento y, por lo tanto, saben cómo transformar esa realidad, ¿no? Hay una pandemia que está matando tal cosa, ¿cómo transformo? Entonces, por lo tanto, hay vacunas, porque, ojo, no es que recién los seres humanos hayan hecho vacunas, no, las vacunas están hace mucho tiempo atrás, con Fleming, ¿no es cierto? Entonces, pero digamos así, es una aproximación. Y hoy la vacuna de actual rompe con todos los esquemas de lo que conocíamos, qué cosa era una vacuna. O sea, es una vacuna con ARN, algo inaudito, que rompe con todas las teorías
que se tenía de que necesariamente una vacuna tenía que ser con ciertas características. Rompió. ¿Por qué? Porque así es el conocimiento. Va avanzando, va, digamos, eh, va cambiando su forma de ver la realidad actual, ¿no? ¿Qué funciones tiene la ciencia? Primero, describe el fenómeno. O sea, por ejemplo, ¿cómo es una célula? Pues la célula tiene tales cosas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Si viene un marciano, y el marciano es un ser vivo, entonces empiezo yo a describir a ese marciano, ¿no? Que tiene tales orejas, esa es su descripción. Que vive en tal comunidad, con tantos marcianitos que hay ahí, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Después después de escribir, explico. ¿Por qué ese marcianito vive en Marte? Tal, debido a tal cosa. Hay una explicación ahí. ¿Por qué se alimenta ese marcianito de tal cosa? Hay una explicación. Predigo qué sucederá. Eso es lo más interesante de la ciencia. La ciencia tiene una forma de predicción y no es como los religiosos, ¿no? Que dicen que Cristo va a venir, o los musulmanes que también hacen predicciones, ¿no? O diversas religiones que dicen que sí va a haber una predicción, predicen. Ellos dicen que predicen, en realidad no están haciendo predicciones. La verdadera predicción que lo hace un científico. ¿Por qué? Porque te dice exactamente cuándo. Te dice cómo, dónde y por qué. Y esa predicción puede ser para 10 años, 15 años, 20 años. Por ejemplo, actualmente hay una predicción que se sabe que está en caída COVID-19. Está en caída. ¿Sí? Es por eso. Hay una predicción de eso. Y después de esa descripción, explicación y predicción, hay una transformación. ¿Qué significa la transformación? ¿Cómo utilizo este conocimiento para solucionar un problema? ¿Cómo utilizo? ¿Cómo cambio esa realidad que me ha tocado? Eso es una transformación. Esa transformación es lo que decimos hoy en día la tecnología. La tecnología está muy asociado a la biología. Por ejemplo, ¿por qué usamos los transgénicos? Los transgénicos utilizamos para transformar una planta, ¿no? Para que tenga ciertas características que normalmente no lo tiene. Ponemos un gen, por ejemplo, ¿no? Eso se hizo con el maíz. Un gen, el gen BT, Bacillus thuringiensis, es un gen que viene de esta bacteria, de la bacteria Bacillus thuringiensis, por eso se llama transgénico, o sea, un gen de una especie pasa a otra especie. Este gen es un gen específico, es un gen que solamente mata insectos. Entonces, cuando viene un insectito, quiere comer a la plantita, lo come, pero muere. O sea, está comiendo y está muriendo. ¿Me a entender? ¿Y eso para qué nos sirve? Para comprobar que efectivamente ese gen que estaba en el BT mataba ese insectos. O sea, obviamente el gen pues provoca que exista una proteína específica para que mate este insecto y que está dentro de las células de toda la planta, ¿no? Y por lo tanto va a generar esto, ¿no? Obviamente va a tener un impacto que quizás sea positivo o negativo según lo que nosotros pensemos.
Pero este impacto, vamos a decir así, este es un impacto, perdón. Se ha producido un error, no se puede aplicar el efecto visual. ¿Por qué no se puede aplicar el efecto visual? Bueno, así nomás haremos. No sé por qué no se puede, se ha producido un error y no se puede aplicar el efecto visual, por alguna razón. Debe ser Internet, supongo, ¿no? El Internet creo que está fallando a nivel global, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa transformación es, pues, una transformación es una transformación de la solución a un problema, ¿no? Ahí viene la tecnología. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la investigación. La investigación, como ustedes pueden ver, es también un hecho educativo. Nosotros debemos enseñar a investigar. El método científico es diferente al método matemático para poder llegar al conocimiento. Hay un método matemático para poder llegar al conocimiento, que es los axiomas, los corolarios, las demostraciones, ¿no? Que se hacen en matemática, ya sea en fenómenos, en números naturales, números reales, fraccionarios, imaginarios, etc. Hay lemas y todo lo demás para poder acercarnos a esa demostración de ese hecho matemático. Pero para nosotros, lo de ciencias naturales, el método que utilizamos es el método científico que forma parte de la investigación. Emplear el método científico no te hace ser ciencia. O sea, si yo soy, por ejemplo, de religión y utilizo el método científico para demostrar que Dios existe, pues eso no te garantiza que seas tú científico y que lo que hayas descubierto con eso ahí demuestre que Dios exista. ¿Por qué? Porque solamente es un camino. Es como decir, emplear pues una ruta. Eso no te hace ser científico. Lo que te hace ser científico es los conocimientos que has logrado por ti mismo en tu ciencia empleando el método científico u otros métodos para poder conocer esa realidad y por lo tanto que son replicables, o sea que yo en China, en Japón, en donde sea, puedo comprobar obviamente algo aproximado a lo que la otra persona ha realizado. Esa investigación, por lo tanto, emplear el método de investigación científica, por lo tanto, es solamente una forma de cómo conocer esa verdad. Es el camino, es la guía para llegar ahí. La investigación, por lo tanto, es un proceso que es dinámico. Siempre va a haber dinamismo en esa investigación. Es cambiante. ¿Por qué cambiante? Porque, digamos, existen diferentes formas de investigar. Por ejemplo, una forma de investigar para fenómenos, hay fenómenos cualitativos, fenómenos que se describen en experimentos, fenómenos que se describen cuasi experimentalmente, mediante tal diseño, etcétera, etcétera. Por eso que se dice que es cambiante. Y continuo porque continúa con el tiempo. Yo podré morir, pero mi línea de investigación otro lo va a seguir. Y así va a continuar, va a continuar, va a continuar. Porque en realidad, de ese fenómeno, digamos, siempre vamos a tener una aproximación y pues cuando ya está oleado y sacramentado, ya conozcamos todo, pues nos dirigiremos a otro fenómeno, ¿no?
¿Cómo es que hacemos la investigación científica? Y dicho de paso, esto también va a servirles para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, estimados estudiantes, para sacar su famoso título de la universidad, va a tener que hacer una tesis. Profesor, ¿qué cosa es una tesis? Es en realidad el resultado de emplear el método científico en una investigación en un fenómeno educativo. Pero eso no te hace a ti, digamos, una ciencia. Te hace quizás un investigador científico. Estamos. Para que tú seas, digamos, considerado como alguien que ha aportado en el conocimiento científico, tienes que hacer, pues, una investigación. En mis épocas, cuando yo era estudiante, hace mucho tiempo atrás, digamos así, la investigación científica era algo que, ¿cómo le puedo decir? No era, pues, algo que necesariamente era obligatorio. Era algo que tú podrías hacer o no. ¿Por qué? Porque era un fenómeno que no, digamos así, todo el mundo lo hacía. Hoy así es obligatorio. ¿Y qué tiene tu tesis? ¿Qué cosa es una tesis? La tesis es la conclusión que has logrado al realizar, digamos, esa investigación. Es la defensa de esa conclusión a la que tú has llegado. En este sentido, todo trabajo de investigación implica tener un problema de investigación, un objetivo de investigar, unas hipótesis que tú vas a corroborar si es verdad o falso. A esos Karl Popper describió como falseación de hipótesis. Y el otro, variables, indicadores, y eso entra a tallar a lo que es una estrategia de matriz de consistencia como tal, ¿no? Una matriz también de reactivos, variables, dimensiones, indicadores, reactivos, ajustes, ¿no? Un plan maestro, dimensiones, indicadores, opción de respuestas, etcétera, etcétera. Todos estos instrumentos tienen que tener una validez y una confiabilidad. Estos, una vez que se han recogido los datos, este recojo de datos se procesa en un análisis estadístico, se puede emplear un software de CPS o un Excel, puede ser mediante programas como SAS, Minitab, para R. ¿Para qué? Para poder contrastar este conocimiento y dirigirlo hacia un instrumento establecido, y lo que nos va a llevar a una discusión con otros investigadores que han descrito casi los mismos fenómenos que nosotros, y eso va a llevarnos a una conclusión, la cual se va a convertir en nuestra tesis, que es en realidad lo que va a aportar a la teoría del conocimiento científico. ¿Cuál es tu aporte a ese conocimiento? Para eso, el proceso de investigación pasa por 16 pasos. Una fase que es de conceptos, otra fase que es de diseño, otra fase que es el empirismo, que es el experimento como tal, el análisis de ese experimento y, por lo tanto, lo más importante, la difusión. Todo científico que se respete
produce su material y lo difunde, ya sea en la manera antigua, en libros, y en la manera moderna, que lo hacen los científicos, y los que más reputación académica tienen, en las revistas científicas. Las revistas científicas, por lo tanto, es la forma como vamos a decir así, cómo es que los científicos van a demostrar van a difundir su conocimiento, ¿no? Es por eso que nosotros, en esta aula virtual, usted tiene varias revistas de premio Nobel en revistas científicas, salvo un libro que les mandaba a leer, es el único libro que van a leer también, bueno, salvo también los libros de biología que ustedes pueden leer, y otros libros que ustedes puedan comprarse. La mayoría son revistas científicas porque así hoy en día los científicos publican sus verdades mediante revistas científicas, que es en realidad el conocimiento sistematizado en pocas hojas, ¿no? Que puede servir para un libro más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de investigación? Tener un problema, formular unos objetivos, con esos objetivos tener un plan que voy a tener, a lo cual, para saber si me va a servir para que ese conocimiento se sea incorporado a la teoría, esos conceptos, si vienen de teorías ya existentes, etcétera, etcétera. Y pues todo eso sirve como un protocolo de investigación. La biología, por lo tanto, es una ciencia que ha dado otras ciencias biológicas debido a la naturaleza con que se va a investigar, lo que algunos profesores llaman ramas de la biología. En realidad no son ramas, son ciencias biológicas específicas, ¿no? O sea, si bien es cierto, la biología estudia a los seres vivos, pero hay que especificar a qué ser vivo. Entonces, si tu estudio lo concentras solamente en plantas y te dedicas a plantas, te diré que eres botánico. Porque la botánica, de todos los seres vivos, solamente es la ciencia especializada en plantas. Si te vas a dedicar a los animales, pues te dedicarás a la zoología. Serás un zoólogo. Si te vas a estudiar a los microorganismos, o sea, aquellos seres vivos que miden menos de una micra, que pueden ser bacterias, algunos hongos, algunos protozoarios, ahí, inclusive ahí puede detallar a los virus dentro de ellos porque afectan a los demás, porque no es un ser vivo los virus. Entonces ahí estará el estudio de la microbiología, o sea, todo ser vivo que mide hasta una micra. O sea, pasa de una micra y ya no se estudia dentro de la microbiología. Después va a haber una biología celular, que va a estudiar a la célula, y sobre todo a los sistemas de los seres vivos, cómo se relacionan. Ahí viene la ecología. La ecología es justamente el estudio de la relación entre seres vivos. Y la biología, por lo tanto, va a comprender las siguientes disciplinas. Va a haber ciencias, aparte de la que hemos descrito, como la morfología. ¿Qué estudia la morfología? La forma, la estructura de los seres vivos. O sea, ¿por qué el sapito tiene tal forma de cabecita? ¿Por qué tiene tal forma de... ¿A qué se debe que tenga tales membranitas en su pie, etcétera, etcétera? Tiene una lógica. Eso estudia la morfología. La bioquímica, la composición química. Por ejemplo, seguramente ustedes han hecho análisis de sangre. Posiblemente. ¿Quién estudia eso? Pues la bioquímica. La biofísica, cómo influyen los factores físicos en los seres vivos. Por ejemplo, la gravedad, la temperatura, la presión. ¿Cómo es que afecta a los seres vivos? La citología estudia a las células como tal. La histología estudia los tejidos. La organografía estudia los órganos. La anatomía es el conjunto de estudios de órganos
de un ser vivo, porque puede ver anatomía humana o anatomía de los animales. Por ejemplo, un veterinario, pues estudiará anatomía de un gato, ¿no? O sea, anatomía animal, ¿se da cuenta? ¿Sí? Porque estamos hablando del estudio de los órganos y sistemas, ¿no? Después va a haber la biología molecular, que son los componentes de la célula, la fisiología, que es el funcionamiento parcial o general de los organismos, la endocrinología, que estudia, pues, el sistema endocrino, controla las hormonas en el ser vivo, la neurofisiología, las propiedades de la neurona en el cuerpo humano. Esto quizás es lo más importante para un licenciado de educación, conocer neurofisiología. También un estudiante en educación tiene que dominar la genética. ¿Por qué? Porque hay características de un estudiante que ya viene definida. O sea, si un estudiante se aparece con síndrome de Down, pues tú no vas a poder cambiar ese síndrome de Down por más educación que tú tengas, debido a que es algo genético y que ha hecho un cambio anatómico en ese ser vivo, ¿no? Por lo tanto, ese síndrome de Down tendrá ciertas características diferentes a los demás de su clase y tendrás que adaptar tu clase según ese estudiante que está aquí, que está ahí, ¿no? La embriología, que estudia el embrión, y sobre todo la ontogenia, que estudia, pues, de dónde viene esas características embrionarias en rasgo evolutivo, de dónde vienen esos órganos en los seres vivos, ¿no? Obviamente la embriología es para los que desarrollan embriones, ¿no? Yo no puedo haber dicho embriología, pues, yo no voy a aplicar embriología ¿en qué? En bacterias, ¿no? Porque ahí no hay embriones. Solamente en aquellos que hay embriones se habrá poder estudio de la embriología, ¿no? La filogenia, cómo es que aparecen las especies, por qué aparecen, por qué desaparecen, qué hizo que se extinguieran, etcétera, etcétera. La filogenia. La genética, la transmisión de caracteres individuales. La sistemática, la clasificación de estos seres vivos. La taxonomía, los criterios de clasificación. ¿Por qué ponemos reino? ¿Por qué va en un orden? ¿Por qué va en un subgénero? ¿Por qué le llamamos así? La parasitología. Eso es el estudio de los parásitos. ¿Qué cosa es un parásito? Es aquel que depende de su hospedador en parte de su vida o totalmente de su vida para poderse alimentar de ella. Biogeografía, la ecología, la ectología y la paleontología. Ellos tienen en relación que la biogeografía pues estudia pues los seres vivos en relación al medio ambiente y la ecología en cambio estudia la interrelación de los seres vivos en el medio ambiente, diferente, ¿no? Y la etología estudia el comportamiento. Obviamente estaremos hablando generalmente del comportamiento reproductivo, por qué se reproducen así, por qué la araña viuda se le come al machito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una explicación etológica. Por ejemplo, hay conductas de comportamiento que parecen ser hereditarias. Por ejemplo, esto hecho de la cópula. Parece que el comportamiento de cortejo que los humanos tenemos hacia el sexo masculino, hacia el femenino, es hereditario de los simios. Entonces, ahí el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, a veces las mujeres dicen, ¿no? Para que ustedes me entiendan, ¿no? ¿Por qué los hombres son mujeriegos? ¿Por qué no se conforman con una sola mujer? Porque no es un hecho biológico, pues. O sea, los seres vivos, los seres humanos, los hombres son polígamos. ¿Por qué? Por naturaleza propia. Porque así son todos los homínidos. A eso refería.
Parece que parece que eso es un patrón hereditario, parece. ¿Qué hace que los seres humanos no sean eso? La educación. La educación moldea al ser humano y, vamos a decir, de una u otra manera, impide que ese hecho natural se dé. Por lo tanto, va a haber parejas que, pues, se casaron con esa sola mujer, fueron fieles a esa sola mujer y punto, ¿no? Pero quieras o no quieras, el hombre, así le pongas un montón de cultura, va a ser polígamo de por sí. Así que si tú esperabas como chica tener un hombre fiel, pues vaya acostumbrarte a la idea de que quizás no lo tengas. Qué malo que soy, ¿no? Malo con Cupido. La paleontología son restos de seres vivos extintos en las relaciones actuales, ¿no? Bueno, hay una etapa de la biología que hemos tenido, primero la antigua, que le decía, pues, hace 500 años antes de nuestra era, o para los cristianos, antes de Cristo, donde, pues, siguen las primeras ideas del origen de la vida. Obviamente, estas ideas son ideas basadas en Dios. Ahí surgen justamente los dioses, porque no había otra explicación. ¿Por qué ocurre eso? Porque al ser humano no había otra especie que le explique los fenómenos. No. Los seres humanos se han autoexplicado los fenómenos naturales, su existencia. Hay una autoexplicación. Esta autoexplicación viene de lo que han conocido. Ese hecho que ha aparecido frente al ser humano. Entonces, había un rayo, allá quizás hay un dios, Thor. ¿Conocen a Thor o no, chicos? ¿Conocen a Thor o no? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, profesor, no conocemos ¿A Thor nunca han visto los Avengers? Sí, profe. Claro, ¿cómo no conocer? Es el más conocido que mandaba a ser, el dios de rayos, ¿no? ¿Sí? Entonces, dime, Gino. Sí, profesor, sí vi Avengers. ¿Ves? Entonces, ese dios en realidad sí existió. O sea, sí existió ¿para quién? Para los que creen eso. ¿Quiénes son? Pues, los vikingos, ¿no? Su dios es Odín. Diferente, ¿no? ¿Se da cuenta? Para ellos sí existió. ¿Por qué? Porque para ellos es la explicación de cómo son, ¿sí? ¿Qué más? Después tenemos la etapa moderna, que ya estamos hablando entrados del siglo XVII, en la cual hay el estudio de las estructuras de la célula, sus funciones, ya vienen las primeras teorías consolidadas, ya hay una explicación más sistemática de la naturaleza, y por lo tanto va a surgir quizás la mayor parte de las ciencias actuales. O sea, la gran parte de ciencias biológicas surgen en la llamada época moderna. Hoy, actualmente, estamos en la época molecular, que se inicia a partir de 1920, donde se hace avances en la genética de una manera asombrosa. Todos hacen análisis molecular, posiblemente ustedes para el COVID se han hecho análisis molecular, ¿no? Para determinar si tenían COVID o no. ¿Se han hecho alguna vez esa prueba molecular o no, chicos? Ese que te comprueba definitivamente que tienes COVID. No, profesor. Yo no, Yo no. profesor. Tampoco. Tampoco.
Bueno, ¿qué han hecho el antígeno? Sí, eso sí. Ese sí, ¿no? Bueno, Yo nada. la otra es muy cara, dice Renzo. No tiene plata. Esa plata es para Chela, dice. Bueno, está bien, Renzo, no hay problema. ¿Cómo se desarrolló la biología? Tenemos, eh, digamos, sin duda alguna, formas de ver la sociedad. Esta es una forma que lo dice la mayoría parte de socialistas. La mayor parte de socialistas indican que la historia se ha definido en 4 etapas. Una llamada comunidad primitiva, la etapa después de la primitiva fue la etapa esclavista, después del esclavismo ocurrió una etapa feudal y obviamente llegamos al capitalismo y al postcapitalismo según Peter Drucker. ¿Qué cosa tienen en común estas etapas para la biología? ¿Qué es lo importante aquí, al margen de los catálogos que puede dar, en este caso, la corriente ideológica socialista para clasificar las etapas de la historia? Al margen de eso, la comunidad primitiva se dio el conocimiento empírico de la naturaleza. ¿Qué significa empírico? Que empiezan los primeros experimentos. Pero estos conocimientos, primeros experimentos, pequeñas observaciones, eran incipientes. Pero ya solidificaron de por sí el estudio de la naturaleza del fenómeno biológico como tal. Después viene el esclavismo, donde se desarrolla ya las ciencias, o sea, la zoología, la botánica, la anatomía, la fisiología. Muchos de estos libros fueron escritos por los esclavos, no tanto por los autores. O sea, el esclavo era el que se encargaba de escribir algunos tratados de zoología. Claro, el que hacía el estudio era el amo y el esclavo, pues, simplemente obedecía, ¿no? En esa etapa esclavismo, pues, a las personas se les vendían. Tú podías vender a tu papá y a tu mamá, porque tu papá y tu mamá eran esclavos. Entonces ahí, esa etapa de esclavitud, hasta ahora, en algunos sitios todavía existen. Todavía se siguen vendiendo esclavos en algunas partes del mundo, para que vean que ese esclavismo todavía no ha desaparecido de la sociedad, ¿no? El feudal, pues, esa etapa feudal se refiere a los grandes terratenientes de terreno. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron de terreno? Porque estos antes eran los antiguos esclavistas. O sea, los antiguos esclavistas que invirtieron, vamos a decir, la lucha de la conquista, se convirtieron en feudalistas. Por lo tanto, tenían varios fundos. Y aquí en este fundos, lo más importante, se desarrolló la microscopía. O sea, el desarrollo del microscopio, que permitió el avance de la biología celular y también de la histología. Y por último, llegamos a la etapa más fructífera para el ser humano en tiempo de conocimiento, el capitalismo. El capitalismo es el fenómeno por el cual la acumulación de capitales está en manos de propiedades de personas o propiedades privadas o de corporaciones. Esta hizo posible que el desarrollo de la teoría evolutiva, no es que Darwin sea pues un capitalista, sino que permitió el desarrollo de la teoría evolutiva, el desarrollo de microbiología, la genética, la biología molecular y así la genética de los últimos tiempos. Bueno, un poco de historia de la biología. Todo, como le dije, ya en Anaximandro ya hay una primera opinión sobre el origen de los seres vivos. Miren, aquí Anaximandro se aleja de lo que ya decían sus antiguos contemporáneos. ¿Qué significa AAC? Antes de nuestra era, antes de la época del carbono. O sea, antes de que utilizáramos la prueba de carbono, la prueba de carbono 14 para datación, ese significa AAC.
Esa es la forma como los científicos hablamos. Nosotros los científicos no utilizamos las palabras antes de Cristo, después de Cristo, porque para empezar, Cristo no existió. Eso es. Jesucristo pudo haber existido. Ahí también hay. Pero Cristo como tal, no. Eso es un mito. Un mito que se hace a la persona de Jesucristo. Entonces, por eso que nosotros no utilizamos AC. El que utiliza AC en el siglo XX, XXI, XXII, es porque todavía sigue perdido en la época de las piedras. Utilizamos nosotros el carbono 14 para datación, para saber cuándo existe una persona o no. Entonces, básicamente, antes del uso del carbono para datación, tenemos que Anaximandro, que nació en Mileto, actualmente Turquía, explicó el origen de los seres vivos, pero sin emplear a los dioses. Miren, él empezó diciendo que todos proceden de un fenómeno húmedo. Se acerca porque los seres vivos, ¿no es cierto? Hay un consenso general que la mayor cantidad de seres vivos que se ha originado en el planeta ha sido en el mar. Bueno, no estaba tan lejos. Entonces, hay una humedad. ¿A qué se refería a eso? Que quizás él presumía los fenómenos de los honguitos, ¿no? Perdón. Bueno, yo creo que allá son las 10, ya tenemos otra clase, creo. Hasta aquí nos quedamos y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo, chicos, cuídense. Ok, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídate. Cuídese mucho, estimado. Muchas gracias. ¿Cómo? Nos vemos. Cuídese mucho, estimado. Valeu. Cuídese. Perdón, profesor, cuídese. A la próxima ya con Hasta Tía luego, Gamer. Y por Twitch. Y batallamos con Elías. Batalla de gallos, ¿sí no, Elías? Sí, profesor. Excelente, profesor. Sí o sí.